nos corresponde ingresar a ver el tema número 8 conforme a nuestro PGC, que es la distribución de tierras. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo en cuanto a contenido? Va a ser el de explicar las diversas formas de distribución de tierras agrarias en relación a lo que es el ejercicio del derecho de propiedad sobre la tierra agraria, con el fin de lograr una justicia de carácter rural. Dentro de nuestro contenido temático vamos a ver lo que son las modalidades de lo que es la distribución de tierras, lo que es la adjudicación, la dotación, qué preferencias se está dando en materia de distribución de tierras, cómo participan las personas extranjeras en lo que es la distribución de tierras. Vamos a entrar a ver también qué pasa con los funcionarios públicos, cuáles son los relacionados a la indivisibilidad de la tierra y otros derechos que se da con respecto a este tema. En primer lugar, tenemos que comprender, para llegar a hablar de los tipos de distribución de tierra en nuestro país conforme a la normativa agraria vigente, debemos entrar a ver qué es la distribución y la redistribución de tierras. Según el diccionario de la Real Academia Española, distribuir significa dividir una cosa entre varios sujetos, ¿no? Es decir, se designa lo que a cada uno le corresponde según una voluntad, una conveniencia, una regla o un derecho, ¿no? En tanto que redistribuir o distribuir algo de nuevo, ¿no? Es decir, que se va a distribuir de forma diferente a lo que ya se había distribuido anteriormente, ¿no? Entonces, aplicando estos términos, el derecho agrario en sí va a buscar la distribución, es decir, la acción de dar o otorgar tierras a quienes no las poseen o a aquellas que la poseen en menor cantidad. ¿Con qué fin? Que sean trabajadas, que permitan su subsistencia y también de su familia, y que estén destinadas también a beneficiar a la sociedad. ¿Qué está pasando con las tierras en nuestro país? Como en cualquier otra sociedad, han sido objetos de distribución, redistribución, conforme a realidades económicas, historias, como lo hemos podido ver cuando hemos visto el tema de la reforma agraria, ¿no? Y actualmente subsiste el tema de redistribución y distribución de la tierra, ¿no? Existen momentos históricos que han determinado el grado de desarrollo con respecto a lo que ha sido la distribución de la tierra. En el pasado inmediato, ¿qué tenemos? La distribución de tierras establecidas mediante la Ley de Reforma Agraria de 1953. En el caso de esta norma, la distribución se hacía bajo la denominación de dotación, consolidación y restitución, ¿no? Se daba la redistribución dirigida principalmente a aquellas tierras de latifundio, ¿no? Tomando en cuenta la extensión que se disponía o la población de la zona, ¿no? Entonces, con la aplicación de la Ley de Reforma Agraria del 53, se produjo en nuestro país un avance en cuanto a distribución de tierras y se llegó a otorgar tierras en los 9 departamentos del país, ¿no? Reduciendo lo que eran los latifundios y así estableciendo derechos a favor de pequeñas propiedades, comunidades, algunas cooperativas, medianos propietarios y también empresas agropecuarias o agrícolas, ¿no? Entonces ahí es donde se llega a establecer una realidad agraria, ¿no? Que en nuestro país empieza a determinar nuevas necesidades a nivel jurídico, ¿no? Entonces, lógicamente, la ley en su momento estaba más ideada fundamentalmente para la parte andina y los valles, ¿no? Poco se ha aplicado en tierras bajas, Oriente, Chaco o la Amazonía, pero con el tiempo generó un régimen de propiedad de tierras que se ha concentrado en grandes extensiones de tierras, ¿no? Que estaban yendo en contra del ordenamiento jurídico vigente. Es que posteriormente se ve la necesidad de modificar la norma con la finalidad de que realmente se logre lo que es la distribución y la redistribución de las tierras, ¿no? Entonces es ahí donde empieza a hablarse de lo que es la dotación de las tierras. Conforme el artículo 42 en su parágrafo primero de la ley 1715, van a ser dos las modalidades de distribución de las tierras fiscales. Por un lado vamos a tener la dotación y por otro lado vamos a tener la adjudicación. La dotación de tierras fiscales se va a efectuar a título gratuito,
¿no? Es decir, no hay un pago por la otorgación de la tierra y exclusivamente está destinada a favor de comunidades campesinas, pueblos y comunidades indígena originario campesinos, ¿no? ¿Cómo se va a lograr esta dotación? Se lo está haciendo mediante un trámite administrativo ante las direcciones departamentales o jefaturas regionales del Instituto Nacional de Reforma Agraria. Se lo hace previa certificación de la autoridad rectora en el área, ¿no? Actualmente tenemos lo que es la autoridad de tierras. Y lógicamente se determina esta certificación sobre la capacidad de uso mayor de la tierra. Ya por su lado, la ley 3545, que es la de reconducción comunitaria, que aún está vigente en parte, establece que además de la certificación de la Autoridad de Control y Fiscalización de Tierras, se incluye una certificación por parte de la Autoridad Forestal, ¿no? Entonces, esta certificación se daba respecto a los planes de uso de suelo y capacidad de uso mayor de la tierra. Estos planes de uso de suelo estaban destinados a determinar cómo se va a utilizar el suelo, ¿no? Cómo se lo va a trabajar. Por su parte, la Constitución Política del Estado, específicamente en su artículo 395, parágrafo primero, que ya lo habíamos visto con anterioridad, nos refiere que las tierras fiscales van a ser dotadas a indígenas originarios campesinos, comunidades interculturales originarias, afrobolivianos, comunidades campesinas y aquellos que no la posean o la posean insuficientemente. Por su parte, el parágrafo segundo del artículo 42 de la ley 1715 refería que la dotación de tierras para asentamientos humanos exclusivamente estaban indicadas organizaciones representadas por sus propias autoridades, ¿no? Entonces, se reconoce que la dotación, en primer lugar, es a título gratuito y de manera general podríamos entenderla que está destinada a ser dotada a comunidades indígenas originarios campesinos, pueblos indígenas originarios campesinos, interculturales originarios, afrobolivianos y comunidades campesinas en general, ¿ya? Entonces, eso se tiene que entender dentro de lo que es la dotación. Asimismo, el artículo 45 de la ley 1715 establece que tanto la dotación como la adjudicación tenían que tener una conclusión en 10 años desde la promulgación de la ley 1715. Posteriormente esto se amplió por 7 años más, ¿no? En relación al proceso de saneamiento. Y lastimosamente a la fecha se encuentra en suspenso todo lo que es distribución y redistribución de tierras. ¿Por qué? Porque no se ha llegado a concluir lo que es el procedimiento de saneamiento. Les adelanto, el saneamiento tiene por finalidad poner en orden el estado de la propiedad de lo que es las tierras agrarias, ¿no? No solamente determina su extensión en cuanto a superficie, sino también está determinando su capacidad económica, está determinando su ubicación, su locación, ¿no? Y también determina si tiene propietario o no tiene propietario, si es tierra fiscal, si es susceptible de ser declarada tierra protegida. Lo vamos a ver un poquito más adelante a detalle, tanto lo que es tierra fiscal como tierra protegida, pero necesitamos entender de que el saneamiento va a permitir regularizar todo lo relacionado a la tierra agraria, ¿no? Ahora, continuando con el tema de la dotación, el artículo 394, específicamente en el parágrafo tercero de la Constitución Política del Estado, que me voy a permitir leer y luego explicarles en qué consiste, señala lo siguiente. Nos dice: las comunidades podrán ser tituladas reconociendo la complementariedad entre los derechos colectivos e individuales, respetando la unidad territorial con identidad. Este parágrafo prácticamente lo que está haciendo es reconocer que dentro de la propiedad colectiva, que ya lo hemos visto en nuestra anterior clase, o comunitaria, particularmente puede ser la propiedad andina, existe por ejemplo, un predio que se denomina Sayana, ¿ya? Y en este se encuentra todo lo que es la residencia campesina, el cual tiene que ser respetado por todo bajo sus usos y costumbres. En realidad, lo que pasa con la propiedad comunitaria es que lo único que va a ser colectivo son las tierras que son denominadas áreas comunes o las de pastoreo, ¿no? Entonces, estas siendo cuando existe una propiedad comunitaria no es que pertenece todo, sino el lugar donde se habita, que es el Sayana, se va a respetar por el resto,
¿no? Y solamente va a ser común lugares de pastoreo o áreas comunes que lo están reconociendo bajo sus usos y costumbres, así la comunidad o el pueblo indígena originario campesino, ¿no? Entonces, con esto podemos decir que la dotación está destinado únicamente a ese sector y que va a ser a título gratuito como principales características. Ahora, ¿cómo se da la preferencia en cuanto a lo que es la dotación de tierras? Ya lo que era la ley de reforma agraria en su artículo 77, que ha sido derogado en la actualidad, establecía que todos los bolivianos mayores de 18 años, sin distinción de sexos, que se dedicaran o quieran dedicarse a las labores agrícolas, podían ser dotados de tierras que estén disponibles, ¿no? Y esta norma estaba estableciendo un derecho de preferencia en la dotación de tierras para quienes residían permanentemente en el lugar, ¿no? Entonces, residían, tenían una ocupación de agricultor, entonces se estaba estableciendo que estos iban a tener preferencia sobre otras personas que no pertenezcan a la comunidad para poder acceder a la tierra. Ya la ley 1715 en su artículo 43 estableció otros tipos de preferencia, ¿no? Entre estos que ha establecido, ¿no? Que las tierras fiscales iban a ser dotadas y adjudicadas sujetándose a una preferencia específica. En primer lugar, la dotación tenía que ser preferente a favor de quienes residan en el lugar. Segundo, la dotación tenía que ser preferente frente a la adjudicación, es decir, se daba preferencia a esta modalidad de distribución o redistribución de la tierra. Y también se estableció una preferencia de que la dotación iba a ser preferente a favor a pueblos y comunidades indígenas originario campesinas, ¿no? Siempre y cuando estas comunidades no tuvieran tierra o la poseeran de manera insuficiente, ¿no? Entonces se estableció esta preferencia por la norma en cuanto a lo que era tanto el proceso de adjudicación como el proceso de dotación. Ya, entonces tenemos que entender que la norma ha establecido lógicamente ciertos parámetros para poder dotar la tierra o también adjudicarla de acuerdo a estas características. Residencia, que se dé una preferencia sobre la dotación, es decir, va a ser preferente que se dote la tierra frente a la adjudicación, porque enseguida vamos a ver cuáles son los elementos que diferencian la dotación de la adjudicación, ¿no? Y como les decía, el otorgarle la tierra a aquellos que no la tengan o que la tengan en menor cantidad, ¿no? Ahora, sobre la base de eso tenemos que comprender también el tema de lo que es la adjudicación, ¿no? Que como otra modalidad de distribución de la tierra. A diferencia de lo que... previamente, antes de hablar de la adjudicación, creo que no les he referido lo que es la tierra fiscal. Y está entre las preferencias el tema de lo que es la dotación de tierras fiscales, ¿no? La tierra fiscal está relacionada a un lote de terreno, parcela o tierra que forman parte del territorio de un estado, ¿no? Y lógicamente la propiedad de este lo va a ejercer el gobierno, ya sea central, provincial, municipal, lo hace mediante normas, decretos, reglamentaciones correspondientes, ¿no? Entonces, no nos olvidemos, la Constitución Política del Estado, si bien establece que las tierras fiscales van a ser de propiedad del pueblo boliviano, su administración está sujeta a por parte del Estado, ¿no? El artículo 395 de la Constitución Política del Estado, en su parágrafo primero, ya empieza a hablarnos de que estas tierras fiscales van a ser dotadas a los pueblos indígenas originarios campesinos, comunidades interculturales, etcétera, como lo habíamos referido así hace un momento. Algo más que hay que referir, que me estaba olvidando, es la prohibición de dobles dotaciones. Se está prohibiendo que se prohíban las dotaciones y se proceda a la compra-venta, permuta o donación de tierras que hayan sido entregadas en dotación, ¿no? Siendo que se considera que esto estaría yendo en contra del interés colectivo. Por lo tanto, lo que se ha restringido es que sean sujetas a compra-venta. Ahora sí, vámonos a lo que es la adjudicación. La adjudicación tiene un origen en lo que es el latín adjudiciao, ¿ya? Que se escribe A-D-I-U-D-I-C-A-T-I-O, ¿ya?
y se refiere a la acción y efecto de adjudicar o adjudicarse, es decir, apropiarse de algo, obtener, conquistar, declarar una cosa que corresponde a una persona o a una organización. La adjudicación en el ordenamiento jurídico boliviano se diferencia de la dotación en relación a que en este va a existir un pago al Estado por la tierra que se recibe, ¿no? Pueden adjudicarse o pueden, en otras palabras, comprar tierra a las personas naturales o jurídicas que reúnan ciertos requisitos específicos, ¿no? Entonces la adjudicación de la tierra se va a hacer previo pago según el valor de mercado, es decir, esto lo va a determinar lo que antes era la Superintendencia Agraria, ahora estamos frente a la Autoridad de Tierras, ¿no? Y se lo hace mediante un concurso público calificado, ¿ya? Entonces, de acuerdo a ese concurso público, se determina el tema de la adjudicación y la persona que se quiera adjudicar tiene que presentar proyectos tanto de carácter protectivo, protección de la biodiversidad, ¿no? Con relación a que pueda otorgarse la tierra a estas personas, ¿no? Entonces, sobre la base de esto podemos establecer diferencias en cuanto a lo que es el tema de la adjudicación y el tema de la dotación. En primer lugar, una de las principales diferencias es la gratuidad y los beneficiarios, ¿no? En la dotación es a título gratuito y exclusivamente es a favor de comunidades campesinas, pueblos y comunidades indígenas originario campesinas. La dotación de tierras para asentamientos humanos se va a efectuar exclusivamente a favor de aquellas organizaciones que se encuentran representadas por sus autoridades naturales o sindicatos campesinos u otros similares, ¿no? La adjudicación es a título oneroso, se va a pagar el valor de mercado, se hace un concurso público calificado y procede tanto a personas naturales o jurídicas que presenten sus proyectos productivos y estén dispuestos a pagar el precio que tenga el tema de la tierra y de acuerdo a la superficie de la tierra, ¿no? Entonces, básicamente dentro de nuestro estado estaríamos con estos dos tipos de distribución y redistribución de la tierra, que es la adjudicación, la dotación. Las principales características están relacionadas al tema de la gratuidad, lo oneroso y a quién está destinado, ¿no? Ahora, ¿qué está pasando con respecto a la dotación o adjudicación de tierras a personas extranjeras, funcionarios públicos y con respecto a la mujer? Como hemos visto en el caso de la mujer va a tener desde la Constitución Política del Estado del 2009 los mismos derechos que el hombre a poderse adjudicar o ser dotada de la tierra sin necesidad de determinar su estado civil, si tiene hijos, si es viuda, si es casada, no importa, tiene el mismo acceso a la tierra que los hombres, ¿no? Entonces estamos en una igualdad de condiciones al acceso de tierra, ya sea mediante dotación o adjudicación. Ahora, en el caso de los extranjeros existen algunas limitaciones. La Constitución Política del Estado de 1967, específicamente en su artículo 25, establecía que sí se podían dotar tierras a los extranjeros o también podrían adjudicarse, pero existía una limitación. A la letra, este cuerpo normativo establecía lo siguiente. Decía: dentro de los 50 kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer por ningún título, suelo ni subsuelo, directa o indirectamente, individualmente o en sociedad, bajo pena de perder en beneficio del Estado la propiedad adquirida, excepto en casos de necesidad nacional declarada por ley expresa. Entonces, el anterior texto constitucional nos estaba estableciendo esta prohibición con respecto a los 50 kilómetros de las fronteras. Caso contrario, si no se está dentro de los 50 kilómetros de las fronteras, los extranjeros sí podrían adquirir tierras dentro del Estado, bueno, en ese momento lo que era la República de Bolivia. La ley 1715, por su parte, ya posteriormente, prohibía la dotación de tierras a los extranjeros, pero establecía algunas excepciones que estaban reguladas en su artículo 46. Y nos decía lo siguiente:
Los estados y gobiernos extranjeros, así como las corporaciones y otras entidades que de ellos dependan, no podrán ser sujetos a derecho de propiedad agraria a ningún título, ya sea indirectamente o por interpósita persona. Entonces ya estaba prohibiendo que el extranjero adquiera el tema de propiedad agraria. Ya en su parágrafo segundo establece lo siguiente, dice, las personas extranjeras o naturales o jurídicas no podrán adquirir ni poseer por ningún título dentro de los 50 kilómetros de las fronteras internacionales del país ninguno de los derechos reconocidos por esta ley, bajo pena de perder el beneficio del Estado, la propiedad adquirida en concordancia con el artículo 25 de la Constitución Política del Estado, ¿no? En ese sentido, la ley 1715 en ese momento se estaba sujetando a las disposiciones constitucionales y también establecía esta restricción con respecto a los 50 kilómetros de las fronteras internacionales. Ahora, ¿qué pasa con la actual Constitución Política del Estado, que está vigente en nuestro país? Esta normativa específicamente prohíbe la dotación de tierras a los extranjeros. Al respecto, el artículo 396, en su parágrafo segundo del texto constitucional, señala que las extranjeras y los extranjeros bajo ningún título pueden adquirir tierras del Estado. Lo que quiere decir que no pueden dotarse ni adjudicarse tierras fiscales, tierras agrarias de ningún tipo a personas extranjeras, ¿no? Eso es bastante interesante. Entonces, antes sí había, con ciertas limitaciones, la facultad de que un extranjero sea dotado de tierras. En la actualidad eso ha quedado abrogado, no tiene vigencia, y lo que establece la actual normativa es que un extranjero no puede adquirir tierras, ¿no? Eso es lo que estaría pasando. Entonces, en el caso de la mujer puede adquirir de manera normal la tierra. El caso de cualquier tipo de derecho que nazca del ejercicio de la propiedad de la tierra lo puede tener al igual que cualquier otro varón. En el caso de los extranjeros, en la actualidad no se puede adjudicar. Ahora, ¿qué está sucediendo con la adquisición de la tierra en el caso de funcionarios públicos? La Constitución Política del Estado de 1967, específicamente en su artículo 145, que varios de ustedes lo han podido identificar en su trabajo anterior, nos decía lo siguiente. Decía, la explotación de los recursos naturales, ¿no? Las explotaciones a cargo del Estado se realizan de acuerdo a la planificación económica y se ejecutarán preferentemente por entidades autónomas, autárquicas y sociedades de economía mixta. La dirección, administración superiores de estas se ejercerán por los directores designados conforme a ley. Aquí estaba la parte importante. Los directores no podrán ejercer otros cargos públicos ni desempeñar actividades industriales, comerciales o profesionales relacionadas con aquellas entidades. Este aspecto de la norma, ¿qué nos estaba diciendo? Prácticamente que aquellas máximas autoridades ejecutivas de una institución pública que estuvieran destinadas a la explotación de recursos naturales no podían ejercer ningún tipo de función o cargos que impliquen actividades industriales, comerciales o profesionales que tengan relación con la explotación de recursos naturales. Entonces existía una cierta restricción con el poder ejercer actividad agrícola o agropecuaria en el caso de haber sido una máxima autoridad ejecutiva en una institución de índole público que se dedicaba a la explotación de recursos naturales. Ya la ley 1715, en concordancia con la Constitución Política del Estado, amplía un poco más este aspecto y en su artículo 47 establece una prohibición para funcionarios públicos con respecto a la adjudicación o dotación de tierras. ¿Y qué dispuso en su momento? Que el Servicio Nacional de Reforma Agraria no podría adjudicar ni dotar tierras agrarias al presidente o al vicepresidente de la República en ese momento, senadores, diputados, ministros de estados, lo que era el Controlador General de la República, presidente y ministro de la Corte Suprema de Justicia, presidente y magistrado del Tribunal Constitucional de la Nación, presidente y vocales del Tribunal Agrario Nacional, jueces de agrarios. No nos olvidemos que antes la Judicatura Agraria tenía lo que era el Tribunal Agrario Nacional,
Estaba prohibido también para presidente, vocales de las Cortes de Distrito, fiscal general de la República en ese momento, superintendente general, superintendentes, prefectos, subprefectos, funcionarios y empleados del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, que era en ese momento, al momento de la promulgación de la ley 1715. También estaba restringido para lo que era la Secretaría Nacional de Agricultura y Ganadería, que eran instituciones que existían en ese momento, Secretaría Nacional de Asuntos Étnicos de Género, generacionales, miembros y funcionarios dependientes del Servicio Nacional de Reforma Agraria, y cualquiera que fuere funcionario de lo que era el Instituto Nacional de Reforma Agraria, sin importar su rango, su jerarquía, ¿no? Entonces, no podía por sí ni por ninguno de sus familiares, ¿no? Hasta el segundo grado, ¿no? Y esta prohibición subsistía incluso al año siguiente de haber cesado sus funciones y alcanzaba lógicamente a parientes consanguíneos y por afinidad, como les decía, hasta el segundo grado, ¿no? Entonces, la ley 1715 había previsto un listado de funcionarios a los cuales no podían acceder tanto a la adjudicación como a la tierra. Adjudicación o dotación de la tierra. Ya la ley 3545, que se encuentra en vigencia, modifica el artículo 47 de la ley 1715 y esta vez establece una prohibición para funcionarios públicos y personal de empresas que estén habilitadas o contratadas con relación a actividades que implicaban temas agrícolas o de agricultura o el tema del manejo de la tierra, ¿no? Y en ese sentido, ¿a quién prohíbe y estaría en vigencia en la actualidad? No puede dotarse ni adjudicarse tierras agrarias al presidente y vicepresidente del Estado, ministros de Estado, viceministros y todo personal jerárquico de los ministerios, senadores, diputados, Contralor General del Estado, presidente, ministros y otros miembros del Tribunal Supremo de Justicia, miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, presidente y vocales de lo que es el Tribunal Agroambiental, es decir, ninguna de sus autoridades puede adjudicarse o ser dotado de tierras, lo que es el fiscal general del Estado, lo que son las autoridades de control y fiscalización, ¿no? Los gobernadores, todo lo que son los alcaldes y distintos funcionarios del Ministerio Rural de Tierras, lo que es el EMEDRID, ¿no? Y funcionarios o dependientes de lo que es el Servicio Nacional de Reforma Agraria, sin importar rango, sin importar jerarquía. Y la prohibición, lógicamente, lo que ha referido la 3545 es algunas excepciones, que no iba a ser aplicable durante el saneamiento de derechos adquiridos con anterioridad a la ley 1715, ni a subadquirientes de estos derechos adquiridos con anterioridad de la vigencia de la ley de la 3545, ¿ya? Ahora, esta prohibición también se extendió a propietarios y directivos de personal de empresas o entidades que estén habilitadas o contratadas por parte del Instituto Nacional de Reforma Agraria para ejecución de saneamiento, y se estableció, al igual que en la ley 1715, que la prohibición subsistía durante un año, incluso a la cesación de las funciones, es decir, un año siguiente a la cesación de funciones seguía subsistente la prohibición, es decir, está en vigente esto, y al igual que en la ley 1715 se tomó en cuenta que esto alcanza parientes consanguíneos o por afinidad hasta el segundo grado, ¿no? Entonces, existe en la actualidad la vigencia con respecto a esta prohibición. Funcionarios públicos de estas instituciones y entidades estatales bajo estas características no pueden ser dotados de tierra ni pueden ser adjudicados con la tierra, ¿no? Entonces, básicamente, haciendo una retroalimentación de todo lo que hemos referido hasta ahora. Formas de distribución y distribución y retribución de la tierra mediante dotación y adjudicación. La dotación es a título gratuito dirigido a comunidades, pueblos indígena, originario, campesinos y otros análogos. La dotación a personas naturales y jurídicas y es a título oneroso. En el caso de las mujeres pueden adjudicarse o ser dotadas de tierra
al igual que los varones, sin ninguna restricción ni que se afecte su derecho de ninguna manera en atención a que son mujeres. En el caso de extranjeros, antes se permitía el tema de la adquisición de la tierra, siempre y cuando cumpliendo la prohibición de los 50 kilómetros en fronteras. En la actualidad se ha restringido completamente. El extranjero no puede adquirir tierra en el territorio boliviano, ni en frontera, ni nada. Y en el caso de funcionarios públicos existen estas restricciones de acuerdo a la ley 3545, que ha modificado el artículo 47 de la ley 1715, y en la actualidad estaría subsistiendo esta prohibición tanto para estas autoridades, máximas autoridades ejecutivas, instituciones y entidades de carácter público, que subsiste hasta el año de cese de funciones y que estaría alcanzando a parientes consanguíneos o de afinidad hasta el segundo grado. Bien, con eso estaríamos concluyendo el tema de hoy. Tienen habilitado foro chat para el tema de consultas, dudas, y nos estaríamos viendo conmigo en la siguiente clase. Muchas gracias.